La siguiente ponencia, supongo que todos conoceréis a Pedro Amorós, nacido en Alicante y ya casi desde niño apasionado por el estudio de los fenómenos inexplicados, aunque siempre con cierto escepticismo y observando este peculiar mundo desde un prisma totalmente cientifista. Cursó la carrera de Ingeniería Técnica en Informática en la Universidad de Alicante y también obtuvo el título de técnico especialista en Informática de Gestión como analista de sistemas. En el mundo del misterio centró sus estudios en el fenómeno de la psicología, por lo que es reconocido como uno de los referentes mundiales en este campo. Desde el año 1995 es presidente de la Sociedad Española de Investigadores Parapsicólogos, con la que realiza multitud de investigaciones, colaborador en diversos medios de comunicación, televisión y radio. Pedro. Muchas gracias. Bueno, pues si me escucha bien por ahí, sí, ¿no? Vale. Benjamín, muchas gracias a la organización, al Centro Espírita de Zaragoza y por supuesto a Técnico y a todo lo que hace posible que esto se mueva. Y por supuesto a la ciudad de Zaragoza, que es maravillosa, me encanta, y que cada vez que vengo aquí, yo creo que tengo sangre de Zaragoza, ¿eh? No te rías, que es cierto. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco de evidencias. Quizás en lo que hemos estado escuchando en las charlas, sobre todo en la última charla de la doctora Rosana, nos ha marcado un poco en determinados aspectos. Es muy valiente a la hora de reconocerlo. Yo trabajo con médicos y os aseguro que no todos tienen el aperturismo mental que otros y que sobre todo que Rosana ha afrontado, ¿no? Pero esto es importante porque a mí me gustaría comenzar esta charla desde el punto de vista de lo que vamos a intentar conseguir hoy, aquí. Y no es ni más ni menos que dar esa pincelada de física, esa pincelada de cientificismo, esa pincelada de pruebas, que es lo que nos falta y que lo que notamos a veces ausentes dentro del comportamiento subjetivo de las cosas. ¿A qué me refiero? Yo creo en los mediums, de hecho yo creo que todos realmente tenemos nuestra particularidad mediúmnica. Esto es una cosa ineludible. Para mí esto es así desde el principio de los principios. Hemos ido evolucionando y algunos hemos perdido ciertas cosas, ¿no? Otros no, otras personas lo han conservado. No sabemos si por su propia naturaleza intrínseca del desarrollo del ser humano, o no sabemos si realmente por alguna causa especial que se haya medio perdido. Todo el mundo sentís, todo el mundo percibís, y si no, hacen la prueba. Yo he estado haciendo la prueba antes con alguno de vosotros, no os habéis dado ni cuenta, pero lo he hecho, y es que si tú, por ejemplo, te fijas en el que está 7 butacas más para adelante y lo miras fijamente y le dices: no, mira, es que te he visto, ¿eh? Estás intentando captar la parte psicológica, y le dices: date la vuelta por la parte izquierda, la persona se gira por la parte izquierda. Lo habéis probado, ¿verdad? Se llama el influjo de la mirada. Pero ¿eso cómo se traduce? ¿Qué influjo de la mirada? O sea, ¿cómo es posible? Eso se llama percepción. Entra dentro de lo que es el estudio de la parapsicología y muchas veces yo me lo he encontrado. Yo soy tremendamente cientificista. Necesito pruebas. Necesito intentar creerme a mí mismo lo que tengo delante. Yo empecé con todo esto, pues me empecé a aficionar desde niño, lógicamente, pero empecé a estudiar y a trabajar pues con Bea, investigando mucho desde que teníamos 15 años. Elaboramos un sistema de trabajo, de desarrollo, para un campo concreto de lo paranormal, que era la psicofonía. Mi campo específico es la transcomunicación instrumental, que se basa en el estudio de determinado tipo de voces anómalas que no deberían de estar ahí y sin embargo están. Estamos hablando de que es la prueba argumental de los testimonios que hemos estado escuchando hoy, incluso por la propia doctora, ¿no?
estos testimonios nos abren la mente, nos acercan a intentar comprender el porqué del más allá, nos argumentan ciertas pautas de comportamiento social, aprender a morir, intentar comprender qué es el mundo de la muerte y hasta qué punto se puede llegar a tener la certeza de que existe algo más allá. Empezamos esta charla comprendiendo si hay vida después de la vida. Es fundamental. Y hoy sí vamos a argumentar con ciencia, sí vamos a argumentar con creencia. Hubo un monje, a mí me gusta mucho abrir los congresos con esta frase, Puri Maharaj, maestro en hinduismo, que vino a dar una conferencia, ha muerto el hombre. Yo lo conocí con 95 años, ni más ni menos, que el hombre vivió mucho y muy feliz, ¿no? Y este hombre no tenía nada, sin embargo tenía 195 templos en la India. Era un hombre que no se le podía acercar uno, porque los acólitos te cogían, no puedes tocarle porque le bajas de vibración, ya lo conocéis, ¿no? Y el hombre, cuando estaba con el tema de la conferencia, de repente me coge de aquí del brazo, me lleva a la sala de prensa, me empieza a dar golpecitos en la pierna y me dice la siguiente frase: tu labor es demostrar con ciencia lo que para nosotros es evidencia. Fijaos lo importante que es esto. Tu labor es demostrar con ciencia lo que para nosotros es evidencia. Claro, yo en aquel momento que yo estaba pues empezando a grabar una cierta tipología de psicofonías y demás, me encontraba, digo, no, ¿cómo que demostrar con ciencia lo que para vosotros es evidencia? El creer oriental, la creencia oriental, está muy derivada al creer porque sabemos que está ahí. Pero amigas, amigos, os digo que en esta sociedad necesitamos evidencias. Y la evidencia es lo que marca la diferencia. Mi labor y mi trabajo durante todos estos años, llevo casi 40 años, no es que sea muy mayor, que me conservo bien dentro de lo que cabe, sino que empecé muy joven, ¿no? Y es verdad, siempre he creído en la prueba. Yo soy tremendamente cientificista. Mi carrera es de ciencias, mis estudios son de ciencias, mi labor es de ciencia. Me encanta todo lo que tiene que ver la demostración científica y creo que el avance tecnológico nos ayuda a todos a comprender cuál es la evolución del ser humano. Vamos acorde a una línea. Pero indudablemente también la ciencia tiene determinados tipos de comportamiento, como decía Rosana antes, que se les salen de su comprensión. La ciencia no demuestra todo. La ciencia plantea hipótesis, teorías, desarrollos y eleva a leyes determinadas cosas como una cosa muy importante, y es que la energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Este es el primer concepto que tenemos que tener claro. La termodinámica, el primer principio. Ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿nosotros qué somos? Energía. ¿Queréis que os lo demuestre desde un punto de vista físico? Vale, aquel o aquella que no tenga sosteniendo un móvil grabando en la mano, quiero que hagan una prueba, ¿vale? Vuestra mano izquierda, palma para arriba. Vuestra mano derecha encima sin tocar, a unos milímetros, bueno, a un palmito, venga, va, un palmo, más para arriba, más, ahí, vale. Ahora quiero que poco a poco vayáis bajando la mano hasta que notéis calor, el calor de una mano contra la otra, ¿vale? Adelante, 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 ahí veo, ya, ¿no? Vale, muy bien. ¿Calor? ¿Estáis seguros? No. ¿A qué temperatura está nuestro cuerpo? ¿A qué temperatura está esta mano?
36, ¿no? ¿Y a qué temperatura está la otra? 36. Si fuera realmente una diferencia térmica, no notaríamos la diferencia y sin embargo la notamos. Y no se trata por el calentamiento de la capa de aire que existe sobre la mano. Esto se ha hecho en una campana de vacío y se nota ese calor, que no es calor, sino es energía. Con lo cual, si somos energía, realmente nos transformamos. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué línea atraviesa el ser humano? Tenemos evidencias, tenemos testimonios. Fijaos lo que acabamos de escuchar de Rosana. Ese tipo de testimonios nos acercan a creer que realmente nuestra alma trasciende. Y yo creo que todo el mundo que se ha introducido un poco, yo no soy espiritista, pero respeto mucho, me encanta Allan Kardec, lo he leído hasta la saciedad. Creo que mis dos primeros libros, el de Bea y el mío, fueron el libro de los espíritus y el libro de los médiums. Leímos todo y yo había ciertas cosas que no comprendía. Y era el cómo llegaban los mensajes. Hasta que realmente empecé a darme cuenta de que la escritura automática, de que determinado tipo de formas de mediumnidad, que eso con el tiempo lo he ido desarrollando, acordaos que yo tenía 15 años cuando empezamos con todo esto, y entonces lo veías todo desde un punto de vista más etérico. Pero claro, como decía Kardec, necesitamos pruebas, y Kardec empezó siendo escéptico, y entonces desarrolló un estudio. Se dio cuenta de que había algo más. Yo, todos mis libros, que por cierto ahí tenéis dos de mis hijos son mis libros, tengo una hija preciosa, vive en Suiza, está allí perdida del mundo pasando frío, pero bueno, aquí también hace frío, pero bueno, pero estos dos hijos míos comienzan con una frase, y es una frase que dijo para mí uno de yo creo que los maestros más interesantes que ha tenido la ciencia, y era Carl Sagan, un gran divulgador, no como astrónomo, sino como divulgador, que es lo más importante, porque tú puedes saber mucho, pero puedes no saber transmitir, y la has liado, parda. Y dijo, la ausencia de pruebas no prueba la ausencia. Esto es ciencia. Amigos, es ciencia pura. Hoy vamos a demostrar dos cosas. Primero, que tenemos pruebas de que hay algo que no responde, algo que interactúa, algo físico. Y dos, que la ciencia puede equivocarse. Y cuando digo que puede equivocarse, quiero que penséis, fijaos, los médicos, los doctores que tenemos hoy en día, los físicos, los químicos, que poco a poco se van dando cuenta de que el mundo de lo trascendental puede llegar a tener más sustento que el mundo que nosotros pensamos que es difícil de entender, como es el mundo de los espíritus. ¿Qué es el mundo de los espíritus? ¿Dónde viven? Vamos a hablar de dimensiones, vamos a hablar de energía, vamos a hablar de cuántica, de mecánica cuántica. Sabéis que para los que estuvisteis aquí el año pasado, estuvimos hablando del mundo de los taquiones, esas partículas elementales que nos acercan a comprender que es posible que haya determinado tipo de partículas, como Gerald Feinberg descubrió en el año 1967, que nos acercan a comprender que las dimensiones se pueden elongar y pueden variar y pueden contener restos de materia e información. Este tipo de partículas, y no digo que precisamente puedan ser los taquiones, que está matemáticamente descubierto, no físicamente, porque un taquión es imposible de ver, rompen el principio de la causalidad, aparecen antes de querer aparecer, porque están fuera del tiempo, viajan alrededor de la cuarta dimensión temporal. Os digo todas estas cosas para que os deis cuenta de que nos movemos en un mundo ultradimensional. Cuando vemos las películas de los Vengadores y todo eso, estamos viendo viajes en el tiempo, estamos viendo líneas espaciotemporales que divergen
y estamos siendo conscientes de factores dimensionales distintos a los que se mueven en nuestra Tierra. Y quiero que os fijéis en algo. Esta botella tan maravillosa que ha hecho el Eurostar de agua, y que Benjamín nos la ha facilitado, muchas gracias, Benja, tiene 3 dimensiones, alto, ancho y profundo. Es lo que nos sirve para representarlo. Pero ¿de qué dimensiones tiene el mundo dimensional en el que se mueven los espíritus? ¿Se mueven? ¿Podemos demostrar su existencia? Ese es mi trabajo. Y hoy vamos a verlo. Lo primero que quiero enseñaros, o lo primero que quiero deciros, es que yo creo que todos sabéis lo que es una psicofonía. La psicofonía es el fenómeno paranormal más puramente físico que existe, por una razón, porque están grabadas y porque se pueden reproducir. Desde el punto de vista de la visión trascendental, un medium puede tener una visión, pero todos sabemos que hay filtraciones dentro de lo que es la capacidad mediúmnica. Yo lo he estudiado con las pruebas Ganzfeld, porque yo soy investigador. Las pruebas Ganzfeld nos determinan la capacidad mediúmnica que puede llegar a tener, o etérica, o de algún modo de percepción extrasensorial que puede llegar a tener una persona. Y este tipo de pruebas nos han demostrado que existe aparentemente, fijaos lo que os voy a decir, un 40% de filtraciones que son nuestras y que van en los mensajes mediúmnicos. ¿Hasta qué punto eso podemos llegar a tomarlo como algo totalmente objetivo? Es por ello por lo que no podemos dejar de pensar que nuestra mente también divaga. Tenemos un consciente y un subconsciente. Nuestra mente es capaz de generar determinadas cosas que nuestro consciente puede incluso no percibirlas. Fijaos en los procesos de la hipnosis, que se juega tanto con el consciente como con el subconsciente. Y gracias a eso tenemos ciertos resultados. Es por ello por lo que una psicofonía es físico. Una psicofonía es el producto de una transformación energético-sonora que se produce en el ambiente. Sabíamos que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Es verdad, ¿no? Bien, en ese sentido, si solo se transforma, es porque ha habido una energía primigenia. Un ejemplo, vamos con nuestro vehículo, le ponemos gasolina. El motor arranca, con lo cual la energía química se transforma en que el coche funcione, en energía mecánica. Pero si ponemos la mano en el capó, está caliente, energía calorífica. Encendemos las luces, energía lumínica. Claro, pasa por un alternador y pasa por una batería, pero al fin y al cabo, si no hay química, no se mueve. Con lo cual, la fuente originaria de energía química ha derivado en otras fuentes de energía. No es posible que la energía sonora pueda llegar a derivar en otro tipo de energías, del mismo modo que si tocas un foco de luz, bueno, estos no porque son LED y no se calientan tanto, pero tú tocas una bombilla de 100 vatios de las de tungsteno y verás tú lo que le pasa a tu mano, se quema. Nos hacemos un tatuaje perfecto, Mauro, totalmente. Esto es la transformación energética. Y la transformación energético-sonora es la que parte de una molla de sonido que se ha transformado en algo. Yo durante mucho tiempo he trabajado para determinado tipo de análisis forenses desde el punto de vista sonoro. Es decir, en un juicio, por ejemplo, el tribunal está exponiendo un caso de una persona que ha amenazado a otra y que lo tiene grabado, ¿vale? Entonces, tienen una grabación sonora. Hay que demostrar que esa persona ha dicho eso, ¿no? Pero eso, lógicamente, dentro de lo que es un juicio, un tribunal, necesitas exponerlo. El análisis estructural de la voz tiene una huella foniátrica, una huella fonográfica. Se puede llegar a comprender lo que es la frecuencia normalizada de la voz, lo que es el timbre de la voz y lo que es el tono de la voz. Y entonces así sacamos que es Pepito Pérez el que ha dicho eso, ¿vale? Más o menos, realmente más
es más fastidiado, es más difícil, pero más o menos es así. Con lo cual, cuando estudiamos una psicofonía y la analizamos, nos damos cuenta de que no tiene frecuencia normalizada, de que sus frecuencias, en lugar de estar dentro de lo que son las frecuencias normales de la voz humana, se encuentran en frecuencias diversas. De modo que si nosotros aquí grabamos una psicofonía, fijaos, atentos vuestros oídos. ¿Estáis percibiendo el aire acondicionado? Algunos soniditos, una silla que se mueve. ¿Veis? Somos conscientes cuando prestamos atención. Porque si yo... Ahora quiero que me prestéis atención a mí. Voy a contar hasta 3. No os durmáis. 1, 2... Estáis prestándome atención, ¿verdad? ¿Me miráis? ¿No os estáis dando cuenta del sonido que está sonando allí al fondo y que Diego Claramonte acaba de hacer? ¿Sabéis por qué? Porque los seres humanos focalizamos nuestra atención. Estamos preparados para eso, porque al fin y al cabo antropológicamente hemos evolucionado intentando defendernos del medio hostil en el que nos movemos. Tenemos que defendernos para sobrevivir y es por ello por lo que focalizamos nuestra atención. Es por ello también por lo que las psicofonías son bastante complicadas de escuchar. No todas, no todo el mundo tiene el mismo nivel de percepción. Yo hablaba con el doctor Pertierra, con mi querido Miguel Ángel, y él es otorrino. Y yo le decía, bueno, vamos a ver, ¿por qué yo puedo interpretar mejor, según tu criterio como otorrino, una psicofonía que una persona que no esté acostumbrada? Bueno, me hizo una explicación bastante técnica y es porque la cóclea, una cosilla que tenemos ahí dentro, percibe determinado tipo de frecuencias y se entrena. Os voy a poner otro ejemplo. Mi hija, de la que ya os he hablado, cuando tenía 2 añitos empezaba a hablar. Yo imagino que alguno de vosotros tendréis hijos, ¿verdad? Bien, eso significa que si habéis pasado por la época, por la etapa donde empezaba a hablar vuestro hijo, vuestra hija, pues sabréis que primero, antes de hablar, balbuceaba, ¿no? Lógicamente. Balbuceaba un lenguaje que los seres humanos no comprendemos, pero que los padres sí. Y nos damos cuenta que cuando viene un amigo, o venía un amigo, decía, la niña cualquier cosa, ¿qué ha dicho? Y tú se lo traduces, ¿no? Bueno, esto es porque tenemos nuestro oído acostumbrado. Dicho esto, vamos a escuchar psicofonías, que son las pruebas. Vamos a escuchar psicofonías y a ver cosas maravillosas, como dijo Howard Carter cuando entró en la tumba de Tutankamón, porque os voy a hablar de mi canal La Aventura del Misterio. Ya sabéis lo que les pasa a la gente que no está suscrita a mi canal. Tú no te rías porque tú no estás suscrito a mi canal. ¿Y sabes lo que te va a pasar? Esta noche, cuando estés tranquilamente durmiendo en tu cama, quizás a lo mejor algo pueda moverse por abajo. Tú no lo ves, no lo vas a ver. Pero cuando hagas así de decir, oye, ¿qué hay aquí? Y toques algo con mucho pelo, dirás que es la mano peluda que viene a por ti. Todos los que no se hayan suscrito a la Aventura del Misterio tendrán la visita de la mano peluda. Es un reflejo posinótico que voy a dejar aquí yo para que todo el mundo lo sepa. Digo esto también porque vamos a ver algunas cosas obtenidas durante los procesos de Aventura del Misterio. Aventura del Misterio es un canal de historia, cultura y misterio que yo desarrollo desde hace ya muchos años y que, bueno, pues que en cierto modo a mí me sirve también para esclarecer qué es lo que pasa. Yo me llevo una cámara. La cámara es mi testigo mudo de todo y se graba todo. Y ni se quita ni se pone, solamente se expone. Y a veces me lleva sorpresas alucinantes como las que vamos a llevar. De todas formas, vamos a empezar con alguna psicofonía que nos va a introducir dentro de lo que es el mundo de la psicofonía. Algunos piensan que son las voces de los muertos, ¿vale? Es difícil decir que se trata de las voces de los muertos. Yo no me atrevo, y después de 40 años sigo sin atreverme a decir que se tratan de las voces de los muertos, pero ellos dicen que lo son.
Recuerdo que cuando un día yo preguntaba que me dieran un mensaje, Marcos, ¿tenemos el audio puesto? Tírale. Desde su mundo, dan un mensaje desde su mundo. A través de una psicofonía obtenida por la radio, aparece una voz que me dice, directo de los muertos, con acento en portugués. Y después me sale una voz perfectamente audible de mujer que me dice, y no todos los que están. Directo de los muertos y no todos los que están. Escuchamos. Bájale un poquito, Marcos. Realmente alucinante. Yo cuando escuché esta psicofonía, en otro momento les digo, bueno, pues dame un mensaje desde el mundo de los muertos. Y me dicen en perfecto inglés, why say dead, que se traduciría como, ¿por qué nos llamas muertos? Realmente a veces nos preguntamos si realmente esto es verdad. Cuando preguntamos si existe vida después de la muerte, una voz grabada en Belchite durante un programa de televisión con todos los aparatos, con todo, con la métrica, para Antena 3 creo que era, nos dice, no hay más que una vida. No hay más que una vida. ¿Será realmente que no hay más que una vida? Antes Rosana estaba exponiendo una serie de casos interesantes relacionados con lo que podría ser el ayudar a morir, la muerte. Una persona que está en su lecho de muerte y muere, fallece. Lo que vais a oír es impresionante. Esta mujer está en la clínica, de hecho se escucha el gorgoteo del oxígeno de una persona, acababa de fallecer y estaba grabando el momento de la muerte. Ella es experimentadora y bueno, pues estuvimos hablando y recuerdo que me decía, Pedro, el hombre falleció y tenía la mascarilla todavía de oxígeno puesta y bueno, pues cuando falleció rebobino lo que yo había grabado, por si se había quedado alguna psicofonía, y aparece la voz del hombre diciendo claramente, voy a verla. Cuidado con las personas sensibles, ¿eh? Alguno quiere que la ponga, ¿eh? Bueno, ya irá. Marcos, ¿tú sabes por qué puede pasar esto, amigo? Yo creo que se escucha perfectamente. Oírse el oxígeno por debajo, esta para mí es fundamental. Otra fundamental para mí es una de las psicofonías más potentes que yo he escuchado en mi vida. Una persona muere súbitamente en su cama, estaba su esposa al lado, de repente se incorpora y muere. Le da un infarto y se muere. Era un hombre ni muy mayor ni muy joven, pero ahí estaba. Además era un hombre bastante conocido dentro de lo que son los medios públicos.
El caso es que según los médicos, cuando se incorporó, cuando fue a levantarse, pues le dio el fallo cardíaco y murió. Un drama. Lógicamente todos los familiares, los amigos se reúnen en la casa, era un pueblecito de mitad de España y bueno, estaban allí velando el cuerpo. Antiguamente ya sabéis que en algunos pueblos se velaba el cuerpo en el salón, se ponía allí el ataúd y tal y estaban allí. Y estaban, bueno, pues eso, habían sacado algunas cosas, estaban todos los hermanos, habían venido desde todas partes de España y ahí estaban. Y de repente suena el teléfono. Y al sonar el teléfono, de una forma extraña, todos dicen, uy, qué raro, alguien que viene a dar el pésame, pero sonaba de una forma rara. En ese momento se dispara el contestador, empieza a grabar y se escucha con perfección la voz del padre, de la persona que estaba de cuerpo presente, diciendo, contando el momento de su muerte, diciendo, hoy me levanté y cuando me levanté, ahí se corta, lógicamente porque murió. Y ahí se para. Esta psicofonía yo no pude ponerla durante mucho tiempo por temas familiares, sobre todo de esta persona. ¿Significa esto que existe una consciencia? Porque esta persona que nos deja ese mensaje después de haber fallecido, ¿significa que se ha acercado a este mundo? ¿Significa que todavía está aquí? ¿Que no se ha desmaterializado? ¿Tienen inteligencia? ¿Cuentan lo que quieren? ¿Se acercan a nosotros? Cuando yo en un momento de una investigación pregunto ¿cómo me llamo?, aparece una voz que dice Pedro. ¿Cómo me llamo? ¿Ese soy yo? ¿Hasta qué punto su inteligencia forma parte de su esencia? ¿Podemos así decir que existe una vida después de la muerte? Bien, vamos ahora a ver algunos detalles que nos van a ayudar a comprender cómo es posible, esperaos que haga esto grande, si no, no voy a ver yo aquí la pauta que tengo. ¿Cómo es posible? Madre mía, qué malo soy yo con los portátiles. No ríais mucho, pero bueno. Y dale, Marcos, te necesito, es que esto se me mueve. Vale, ya está. Nada, ya está. Esto aquí va a bajarlo un poquito, pero ya está. Ahí está. Es que Marcos es el técnico, que para eso es el técnico, ¿no? Gracias. Bueno, hay algo que a mí me sorprende sobre todo, y es cuando tenemos pruebas de las evidencias. Habéis oído hablar de las casas encantadas. Lógicamente, yo he estado en alguna que otra que se dice que está encantada. Claro, allá me voy yo a la casa maldita. Me comen los mosquitos y os digo de verdad que me comen los mosquitos porque me comieron los mosquitos. Si miráis ese programa de Aventura del Misterio, veréis como yo no soy yo. Me han comido los mosquitos, o sea, ya lo veréis. Pero ese día yo creo que estaba... a ver, dentro de lo que es el tema médico, cuando te pican miles de mosquitos, se produce como una especie de envenenamiento de la sangre, yo qué sé. Estaba sufriendo yo un estado alterado de la mente. O sea, no sé. Sabéis que los fenómenos paranormales son, los estados alterados de la mente son precursores de los fenómenos paranormales.
el ser humano, en un estado alterado de conciencia, puede llegar a potenciar el fenómeno, a magnificarlo, ¿no? Bueno, pues ese día que me comieron los mosquitos fue algo verdaderamente increíble. La casa maldita. Voy a enseñaros un pequeño fragmento de esa aventura del misterio, donde yo pido que me den una prueba. Estoy solo. No sé si alguno conocéis a Copérnico García, un investigador, me acompañaba. No entra en la casa maldita. Estamos en mitad de una montaña donde hay muchos mosquitos, os lo juro. Y allí Copérnico estaba, bueno, pues fuera, tranquilo, haciendo sus cosas con su portátil, ¿no? Y yo me metí dentro para hacer las pruebas porque él no entraba en esa casa maldita. Y se me ocurre pedir una prueba. ¿Creéis que lo paranormal no existe? Esa casa que se dice que tan encantada está. Y yo digo, bueno, a ver, yo no tengo miedo. A veces me veis en las aventuras dar algún salto que otro, pero es la espontaneidad del ser humano cuando se sobresalta. Yo no tengo miedo. Me he metido en cementerios, me he metido en sitios raros. No tengo miedo. No sé, intento tener miedo por algo, sobre todo para potenciar el fenómeno, pero no puedo. No tengo miedo. Sin embargo, algo se comunica conmigo. Y lo vais a ver. Es alucinante. Estas son pruebas físicas. Marcos, dale un poquito. A ver, espera, vamos a ponerlo de... Vamos a ver. Deberíamos saber de esta casa. 3 golpes. Pero no te suaves. Sí, pero sabéis oír, imagino. Si ella viene aquí conmigo, puedes volver a pegar algún golpe diciendo que estás aquí. Hola. Perdón. ¿Puedes dar algún golpe? No puede ser. A ver. ¿Puedes, por favor, dar algún golpe? No me lo puedo creer. Pero de verdad, ¿qué es esto? Se está comunicando. Al fin y al cabo tenemos que comprender que los fenómenos paranormales a veces están ahí para que los comprendamos realmente. Yo pido un golpe, como soy escéptico, dame otro golpe, como soy escéptico, dame otro golpe, pero bueno, esto no puede ser, dame otro golpe, y al final el golpe me lo van a dar a mí en la cabeza, porque no puede ser. Al fin y al cabo, mi trabajo es demostrar con ciencia lo que para ellos es evidencia. ¿Hasta qué punto podemos llegar a comprender que una casa está encantada? ¿Qué es lo que se produce en una casa encantada? Voy a enseñaros una grabación que para mí es alucinante. Se trata de una de las psicofonías más raras que tengo. Yo recuerdo que estaba en casa de mis padres. Mi padre, cuando escuchó esto, me prohibió grabar ya de por siempre. Bueno, luego me levantó el castigo. Pero sí, es una cosa muy extraña. Yo siempre he vivido en San Vicente del Raspey, era un pueblecito muy chiquitín, y bueno, pues en un bloque de pisos donde era familiar. Había 3 pisos, en el primero vivía mi tía, en el segundo mi otra tía, y en el tercero mi madre, las 3 hermanas, que no es la de la película, pues eso, que yo vivía ahí, no había nadie. Estaba yo solo, en todo el edificio, porque encima sabía que no había nadie. Bueno, las casas que había alrededor eran plantas bajas, todas. Pueblo antiguo, plantas bajas. Lo que vais a escuchar se grabó un domingo por la tarde, sobre las 3 de la tarde, cuando yo intento pedir que se comuniquen conmigo. Me apareció como un rugido de una bestia, de algo, Benjamín, increíble.
algo muy fuerte. Se lo digo porque muchas veces hemos hablado sobre todo de si realmente hay algo malo, no hay algo, no sé qué narices es. No lo he podido descifrar nunca, pero son unos rugidos que poco a poco se transforman como en palabras. Nunca he sabido qué es lo que dice o lo que puede llegar a decir. Vamos a escucharlo. Ecualizarla un poco. ¿Veis la base de sonido? Esa es la frecuencia normal del sonido blanco, del ruido blanco. ¿Por qué se produce esto? ¿Qué es lo que hay al otro lado? ¿Os acordáis de esa psicofonía que acabamos de escuchar? Directo de los muertos y no todos los que están. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no están ahí? ¿Hay una transformación energético-sonora? ¿Por qué esto? ¿Unos rugidos? ¿Cómo es posible que hayan aparecido esos rugidos? Por otro lado, cuando yo estoy investigando Belchite, yo creo que lo conocéis todos, ¿verdad? ¿Alguien no conoce Belchite? Es por lo de la mano peluda esa que aparece debajo de la cama. Bueno, pues Aventura del Misterio de Belchite tenéis que conocerlo. Belchite es un pueblo, ya sabéis, a 50 kilómetros de aquí, que durante la Guerra Civil sufrió una serie de asedios de un bando con el otro bando, ¿no? No importan los bandos, pero ahí estaban. Lo que sí que importan es que según las crónicas hubo más de 5.000 muertos. Las oficiales, las extraoficiales hablan de 11.000, que es mucho. Mucha gente murió. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que se enfrentaron los dos bandos. Uno quería conquistar, el otro que no, que sí, ¡pum! Y allí muchos muertos, mucho dolor, mucho sufrimiento. Yo allí tuve una experiencia alucinante. Hace no mucho fui a dar una conferencia, que precisamente cuando se grabó esto, y no sé si conocéis una historia que hay allí alucinante, que hay uno de los escalones en la entrada, hay una cruz marcada en el escalón. Ahí murió una niña de 7 añitos. La niña iba con su padre, estaban asediando desde la entrada, ¿vale?, donde está la entrada actual, y había un francotirador. Pam, pam, pam. El padre lo oyó y salió corriendo y la niña detrás. Y la niña, que llevaba chanclas, se le salió una chancla y cuando se fue a cogerla, pues el francotirador le dio. Yo creo que sin querer, pero le dio y la mató. Cuando yo, por eso estaba esa cruz, cuando yo estoy contando esta historia, me levanta la mano una de las personas que estaban allí. Y bueno, pues era un familiar, me parece que esa iba a ser su abuela o yo qué sé, o algo así, ¿no? Tenía un parentesco primario con la niña, ¿no? Algo que me dejó absolutamente helado. Bueno, pues allí yo he investigado mucho. En el año 1999, junto con un equipo de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas de Aragón, concretamente de Zaragoza, y con otro de La Rioja, realizamos una investigación. Yo era muy crítico con las psicofonías de mi buen amigo Carlos Botanich, que en Radio Heraldo estuvo grabando allí, ¿no?, unos bombardeos y todo eso. Realmente yo tenía razón, porque las psicofonías que pusieron por todas partes eran recreaciones que los técnicos en sonido habían hecho. Las verdaderas psicofonías las tenía él diciendo, pero Pedro, si es que realmente... Bueno, yo me sorprendí y dije, esas psicofonías no me parecen psicofonías. Estaban lo cierto, pero sí que había algo. Cuando yo fui allí, ese día,
grabé un picado de un avión soltando una bomba. Grabé como 2 bombas que habían caído, lo que estábamos hablando antes. Algo increíble. ¿Qué estaba pasando en Belchite? Bueno, a raíz de eso, pues empezamos a hacer un montón de programas de televisión y Belchite, dentro de lo que es el punto del misterio, pues cogió muchísimo bombo y platillo, ¿no? Muchísima importancia, porque se grabó luego con la revista Más Allá, que fue la que fundó Fernando Jiménez del Oso, y luego Javier Sierra la dirigió y elaboramos un compact disc expreso con las voces de la guerra de Belchite, ¿no? Algo increíble y fue muy interesante. Incluso se grabó un fusilamiento. ¿Pero qué está pasando en Belchite? ¿Por qué? ¿Por qué esas psicofonías que son en tiempo real, que nos hablan en tiempo real, resulta que en Belchite parece como quedar en ecos del pasado? ¿Por qué un avión soltando una bomba? Un avión que un analista me dice que se trata de un motor de un avión Mosca. Yo no entiendo de motores y menos de aviones, pero caramba, te dicen hasta la característica. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto en Belchite? Me invita al ayuntamiento, doy una charla y yo me quedo prendado porque a mí me invitan a Lécera. Lécera es una población chiquitita que está a 7 minutos. Los que la conocéis sabéis que allí me parece que no hay panadería, con lo cual ya es mucho decir. Es muy chiquitita y hay mucho silencio por la noche, ahí es donde voy, ¿no? Yo recuerdo que fuimos a Belchite a investigar, grabamos y a las 5 de la mañana regresamos, completamente congelados. Y digo esto porque en Belchite hace mucho frío de noche. No es que en Zaragoza haga frío, es que en Belchite hace mucho. Yo no sé qué hay ahí, pero mucho frío. Bueno, llegamos hasta la casa 5 investigadores. Y con esos 5 investigadores, yo digo, chicos, tenemos que grabar aquí por lo menos 5 minutos. Son las 5 de la mañana, estamos muertos. Y encima ya con charla y todo. Pero tenemos que grabar. A mí, el dueño de la casa me había enseñado una bodega que en tiempos de guerra se escondían la gente para cuando venía un bando y el otro, pues, ¿vale? Esa casa, que es del farmacéutico, la antigua casa del farmacéutico, si alguien es de Lécera o conoce, pues podrá saber, se llama el Ralenco. Bueno, pues la cogió el mando del bando republicano, el que atacó el Frente Nacional que estaba en el pueblo. A mí se me ocurrió decir, ¿qué pasó en esa bodega? Me había torturado toda la noche, ¿qué había pasado en esa bodega? ¿Qué había pasado? Y cuando llegamos allí, recuerdo que nos quedamos allí, silencio total, lo vais a ver. Y en ese instante se escucha como un brazo lanza una granada y la granada explota. Según los técnicos, los analistas que han estudiado este sonido, la granada es una granada de tipo Lafitte, que coincide con la que utilizaba, es francesa, que coincide con la que utilizaba el bando republicano. Lo que vais a escuchar quizás sea una especie de conexión temporal. Vamos a escucharla. Marcos, ¿tenemos sonido? Mi abuelo estaba en una ciudad para ocultar a la gente de la guerra. En esa bodega. Mi abuelo estaba incluso camuflado para ocultar a la gente de la guerra. Atentos. Dale un poquito de voz, Marcos.
Lo que acabáis de escuchar es impresionante. Precisamente esta grabación tiene muchos bajos, esto no presenta muchos bajos, pero yo creo que se ha escuchado. Lo que se escucha de fondo es una deflagración, una detonación del fulminante de la propia granada. Realmente nos conduce todo esto a pensar en que existe tipología de psicofonías que nos contestan en tiempo real y tipología de psicofonías que parecen venir de otro momento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos conduce? Estos mismos efectos, resultados, se han obtenido en determinados sitios. Quiero enseñaros una grabación realizada por un buen amigo, que es Adrián Meseguer, el cual, bueno, pues hablamos y planeamos una experimentación en Auschwitz, Polonia, campo de concentración de Auschwitz, ¿vale? Vosotros sabéis que el campo de concentración de Auschwitz, no sé si lo habéis visto, pero tenía lo que era, sale en muchas películas, documentales, una vía del tren que era por donde los presos entraban. Los metían ahí, los tenían al sol, bueno, en fin, esto vamos a pasar un tupido velo. El caso es que, allá que va, hoy en día ya no hay nada allí, sencillamente queda el recuerdo y lo que es el campo como un museo para que la gente, de lo que se llama el Museo del Holocausto, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ver en Israel alguno, pero este hombre pone allí la grabadora y de repente se escucha el sonido del tren de los presos. Fijaos. ¿Por qué pasa esto? ¿Hasta qué punto nuestro universo contacta con ese otro lado? ¿Por qué en Ogadou-sur-Glane, por ejemplo, en Francia, que hemos obtenido resultados impresionantes, un pueblo masacrado por los nazis cuando se equivocaron de pueblo, porque había habido una filtración y ni más ni menos que se cargaron a 700 personas? O sea, a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, a los niños y a las mujeres, los metieron en la iglesia y con 2 bombas incendiarias los quemaron y luego los ametrallaron. Y a los hombres se los llevaron a unas casas y los fusilaron a todos. No quedó ni un alma. ¿Qué era lo que había pasado ahí? ¿Por qué Belchite? ¿Por qué Membrillo Bajo? Hemos obtenido psicofonías más o menos en este sentido. En Alicante, Albatera, donde hubo uno de los campos de concentraciones que inspiraron a los propios nazis para crear Auschwitz. Hemos obtenido, recuerdo, lo tengo aquí preparado, pero sencillamente os lo voy a contar. En un momento en el que se amartilla un Mauser C-90 y se produce un disparo, justo con lo que se denomina la psicofonía por absorción. La psicofonía que absorbe el sonido, que coge la molla del sonido y la genera. ¿Por qué? ¿Es que se escapa algo a la ciencia? Y ya yo creo que como conclusiones finales es que quizás algo no cuadra, algo se escapa espacio-temporalmente. Recuerdo en una de las investigaciones, lo veréis en Aventura del Misterio, donde estábamos realizando una grabación y una experiencia con Ouija, la famosa tabla Ouija, y de repente entra una entidad comunicándose, la cual dice llamarse Filomena, y yo le pregunto, vale, muy bien, pues dime los factores que influyen en tu dimensión. Aquí está alto, ancho y profundo, y en tu dimensión, ¿qué influye? ¿Sabéis lo que me dijeron? Está grabado y se puede ver. Yo no me lo esperaba. Los sentimientos.
¿Será que el amor, el odio, la ira influyen en ese otro lado? ¿Qué características tenían las personas que estaban en Belchite, en Auschwitz, en Ogadú-Soglán, en Membrillo Bajo, en el campo de concentración de Albatera? ¿Qué características tenían? ¿Qué tenían de unión? Sufrimiento. Es un sentimiento. ¿No será que realmente cuando nosotros sentimos algo, cuando le damos un abrazo a un amigo, cuando realmente sientes algo por esa persona y lo haces de verdad, ¿no será que se abre un canal? ¿No será que se conecta algo con ese otro lado? Y os lo dice una persona cientificista total, como soy yo. Bien, quiero que os quedéis con esta reflexión y con lo que vamos a ver ahora, que es un pequeño vídeo, el cual nos va a demostrar algo. Y es que a veces, cuando los neurocirujanos, ¿hay alguno por aquí? No vaya a ser que me tallo la pata. Vale. No, tengo muy buenos amigos que son. Cuando los neurocirujanos abren una cabeza, estudian un cerebro para ver cómo realmente funciona el cerebro, y los investigadores empiezan a hacer sus pesquisas ahí, cuando tú le dices, sí, esta es la parte que controla las emociones, esta sí, pero ¿dónde está el amor? ¿Dónde está aquí? ¿O dónde está lo otro? ¿O dónde está la felicidad? No te lo saben decir realmente. Porque al fin y al cabo, lo único que estamos viendo son conexiones neuronales de puntos calientes que se producen en nuestro cerebro. Pero nuestra mente es mucho más poderosa que nuestro cerebro. Y cuando hablo de mente, hablo de esa parte que se ve y de esa parte que no se ve. Por eso yo digo que la ciencia para mí es fundamental, pero que la ciencia, por desgracia, hay cosas que se les escapan. ¿Qué es lo que pasa cuando yo me meto delante de un fenómeno paranormal como el que habéis visto de los golpes, eso, pam, 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 que me lo van dando? ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo muchísimos amigos, químicos, médicos, que poco a poco se han abierto mucho a lo que es la comprensión del fenómeno paranormal y lo han estudiado. Y conozco otros que son muy cerriles. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando la carrera, un profesor mío de física, omito su nombre, sí, porque además luego fue rector de una universidad, omito la universidad, y este hombre tenía conmigo unas peloteras, me daba sistemas físicos, ya he dicho mucho, y me decía, Amorós, esto de las psicofonías es un engaño. Digo, ¿cómo que un engaño? ¿Por qué no lo pruebas? Porque no lo prueba usted, ¿vale? Bueno, en aquel momento a los profesores le llamábamos de usted. Hoy en día yo creo que no. Pero bueno, el caso es que, ¿por qué no lo prueba usted? Total, yo estaba me concedieron una beca de investigación en el taller de imagen y sonido de la Universidad de Alicante. Y yo por las tardes hacía allí mi trabajo, mis cosas y mis investigaciones. Y recuerdo que encima del taller de imagen estaba el laboratorio de óptica. Óptica la habían trasladado a otro campus, con lo cual el laboratorio estaba abandonado y yo me frotaba las manos cada vez que iba, y sobre todo que tenía un poquito de tiempo, ¿no? Porque me metía ahí con todos los aparatejos y todo. Había una jaula de Faraday y dentro una cámara anecoica, maravilloso, fantástico, para probar que realmente la psicofonía no era una radiación hertziana que venía de fuera. Es una de las hipótesis, ¿no? Esto es otro cantar. Total, que lo cito allí y se me planta allí. Este hombre pertenece a ARP, no sé si algunos sabéis lo que es ARP, Alternativa Racional contra las Pseudociencias. Esto ya está extinto, ahora está el círculo escéptico, es decir, la eterna lucha que tenemos y que nos llaman, bueno, pues esto, magufos y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, y bueno, a todos nosotros nos consideran que, pues eso, como Rosana decía, que tenemos un verdadero problema mental y algo no rige bien, ¿no? El caso es que este hombre, absolutamente cerrado con su negación, se mete ahí conmigo, pone una grabadora dentro, cierra la persiana aquella, cristal,
Lo estamos viendo, pone a grabar, silencio total, control fuera, es decir, teníamos una unidad de control afuera para el tema del ensayo, y se graba una voz de mujer. No recuerdo qué dice, lo tengo publicado en ese libro que tenéis ahí, es maravilloso. Pero aquel dice, hostias, ¿quién ha dicho eso? Perdona, ¿eh? Es que yo a veces cuando me emociono digo tacos, menos mal que no hay niños. Pero bueno, ¿quién ha dicho eso? Digo, esto es una psicofonía. Esto es una psicofonía. ¿Pero cómo es posible? Nadie ha hablado. Coge la unidad de control. La unidad de control es el grabador que teníamos fuera. Ponemos, no había psicofonía. La psicofonía se había producido dentro de la cámara anecoica, por supuesto de vacío. ¿Sabéis lo que le pasa al sonido, no? Que en el vacío no se propaga. Con lo cual, ¿cómo se grabó esa voz? Si teníamos una jaula de Faraday, impide las radiaciones hertzianas calibrada de laboratorio y una cámara anecoica, vuelvo a decir, de vacío. ¿Cómo es posible que hubiera entrado esa voz? Entró a nivel de cabezal. Y los investigadores que aquí estamos nos damos cuenta de que cuando una psicofonía entra a nivel de cabezal es porque realmente no se trata de un sonido, de una voz humana. Entra por una radiación hertziana. Me prohibió decir su nombre, lógicamente, por eso no lo he dicho, si no lo hubiera dicho con muchísimo gusto. Le di mi palabra que no lo iba a decir, pero me dijo lo siguiente: Pedro, si algún día me preguntas esto en público, lo negaré. Eso es la ciencia. Sin embargo, hay ciertas cosas, y con esto termino, que se le escapa a la ciencia. Y os voy a dejar con un pequeño vídeo. Se titula La doble rendija, donde realmente no tenemos una explicación, ni desde tiempos de Edward Witten, lógicamente, de Albert Einstein, cuando planteaban los primeros pasos de la física cuántica, la teoría de supercuerdas, no sabían explicar ciertas cosas. Y es que cuando nos acercamos a los fenómenos son esquivos, porque quizás algo que no vemos muestra inteligencia. Y quiero dejaros con esta grabación de un querido amigo que se llama el doctor Quantum. Dale voz, Marcos. En el colegio no es exactamente la verdad. Además, los sentidos nos gastan bromas. Uno debe preguntarse, ¿qué es la realidad en la que nos encontramos? Los físicos modernos no son más que ondas de información. ¿Me lo creo? Eso espero. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas, pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el
el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir, observar por qué ranura pasaba, conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Y esto es ciencia. Y esto es Aventura del Misterio, al cual tenéis que suscribiros. Así que nada, muchas gracias, un placer. Y bueno, que sirva como reflexión. Muchas gracias. Un verdadero placer. Gracias. Muchas gracias.